Te bendiga. Qué bueno estar juntos. Acá me aparece un cartelito que vamos a tratar de no hacer ningún lío. Ahí está. Bueno, la verdad que cuando uno abre la palabra siempre tiene que abrirla en oración. Justamente, reunión de oración, pero también pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, y creo que es el propósito de la Escritura, ¿sí? Dar testimonio del Señor y que eso vaya haciendo en cada uno de nosotros justamente creando hábitos que glorifiquen al Señor. Y justamente los hermanos que han tomado la carta esta de Romanos, nos han justamente hablado en el nombre del Señor y realmente han toqueteado por lo menos mi vida por todos lados. Así debe ser, que la palabra nos hable. Y justamente en el versículo 19 del capítulo 14 de Romanos, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tarea nuestra. Tarea nuestra. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Tarea nuestra. Dios hace su parte, nos ha dejado las escrituras, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y justamente estaba leyendo una frase de John Piper, que alguien le pedía al Señor que le hablara, y decía: bueno, vos querés escuchar la voz de Dios, abrí la escritura y leela en voz alta. Entonces vas a escuchar la voz del Señor. Y es así, esto es práctico. Y arrancamos el capítulo 15 el martes pasado, después vamos a compartirnos algunos versículos que hemos leído. El capítulo 14 que tocó lean, ¿sí? Decía: recibid al débil en la fe. Y el capítulo 15, que ya hemos estado tocando el martes pasado, dice el versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 es un versículo clave. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la verdad que uno pudiera, de todos estos pasajes, de cada versículo que estamos leyendo, podemos sacar un montón de cosas. Pero todos son consejos prácticos, todos son cosas que tenemos que hacer nosotros. De hecho, que cuando uno recibe a Cristo, esa nueva naturaleza que recibimos nos deben hacer tomar todo este tipo de decisiones, de soportar, ¿sí? No se trata de decir, como muchas veces decimos nosotros, de bancar, soportar, sobrellevar, llevar los unos a los otros, ayudarnos mutuamente. Esa es la idea. Y en el versículo 2, que lo leímos recién, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No está diciendo el apóstol acá que tenemos que agradar en todo, sino en lo que es bueno. Pero también sigue diciendo justamente para la mutua edificación, para que realmente nos edifiquemos. Y vez pasada yo hacía una mención, como diciendo: no se trata de mí, sino que se trata de Él, se trata del Señor. Y ahí sí, este versículo 2 justamente nos habla
de edificación. Y la pregunta quizás para mí, podríamos decir para todos, pero principalmente para cada uno de nosotros, es decir, o estoy edificando o estoy destruyendo, una de dos. Y uno, creo que justamente el consejo del Señor es que no sea yo con mis actitudes, con mis gestos, con mi manera de ser un demoledor, sino que sea un edificador. Justamente es un poco el concepto, para edificación, que realmente no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al otro, porque justamente es un principio básico de aquel que ha recibido al Señor, no vivir para nosotros mismos, ¿sí? Gálatas 2:20 nos dice justamente ese principio básico existencial de un hijo de Dios. Ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. ¿Para qué? Para ayudarte, para bendecirte, para ayudarte a crecer, para andar juntos, para crecer juntos, para soportarnos, o sea, soportarnos en el buen sentido, levantarnos y caminar juntos al mismo paso. No hay uno más adelantado que el otro, justamente donde nos dice los que somos fuertes, y el apóstol estaba dentro de ese grupo, ¿sí? De personas fuertes en Cristo. Y justamente nos da el concepto de poder ayudar, de acompañar, de levantar, de caminar juntos. Pero también sabemos que el ejemplo que nosotros tenemos en la palabra es el Señor. ¿Por qué? Porque dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, se soportó todo por amor a vos, por amor a mí, para que crezcamos en esta gracia. ¿Sí? Él es el ejemplo y nosotros le debemos imitar. Debemos caminar juntos. Debemos ayudarnos a caminar y a levantarnos en toda situación. El versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, justamente, ¿sí? Ahí menciona el Salmo 69:9, las cosas que se escribieron antes son, dice, para nuestra enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Por eso el apóstol, cuando va hablando, va dando consejos, ¿sí? Allí a la iglesia en Roma, que estaba conformada por judíos y gentiles, ¿sí? Él va mencionando todas las cosas que se escribieron antes. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio. Sigue diciendo el versículo 4 dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y esto, hermanos, nos ayuda y nos enseña a que nosotros debemos abrir las Escrituras permanentemente. Debemos buscar el consejo, el consuelo de las Escrituras, porque ahí tenemos esperanza. Nosotros podemos dar un consejo, bueno, sí, perfecto, pero la palabra es la que da testimonio del Señor. Para eso la tenemos, ¿sí? Para eso la tenemos que abrir, para eso la debemos consultar, para eso debemos día tras día, todos los días un poquito, abrir las Escrituras, dice, porque en ellas tenemos esperanza. Y claro, hoy cuando vivimos en un mundo que está lleno de desesperanza, lleno de problemas, llenos de egoísmo, donde realmente las personas piensan en sí mismas y nosotros no estamos exentos de eso. Muchas veces pensamos en nosotros y nos olvidamos de los demás, ¿o no? Muchas veces nos pasa, pero justamente la Escritura, que es la regla, que es el equilibrio, que es la vara por la cual nosotros debemos andar, justamente nos dice que debemos agradar a nuestro prójimo. ¿Sí? El versículo 2 dice así, ¿en qué? En lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, cuando vamos a la Escritura, tengo que dejar de pensar en mí, pensar en vos, cómo te ayudo, cómo te acompaño, cómo te levanto, cómo te aliento. Pero justamente nos dice la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿No es verdad que muchas veces no buscamos en la palabra la consolación, que no buscamos, no estamos llenos en un mundo lleno de frases o de dichos o de cosas que no satisfacen a nadie, y nosotros como hijos de Dios tenemos la consolación de las Escrituras, porque allí tenemos esperanza.
Realmente nuestra esperanza está en Jesús, sabemos cantar, ¿verdad? Y eso se debe ir renovando, día a día, día a día. Versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo estoy con esa materia? ¿Tengo el mismo sentir? ¿Sí? Dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. Sentimos lo mismo, tenemos el mismo objetivo, vamos por las mismas metas. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dice en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Qué interesante es esto, hermano. Porque cuando uno tiene ese sentir de unidad, que no la hicimos nosotros debemos cuidarla, como dice la Escritura. Esa unidad la hizo la sangre de Cristo. Que de ambos pueblos, dice, hizo uno. ¿Sí? Acordémonos de esto. ¿Se acuerdan que la palabra dice que la salvación viene de los judíos? ¿Verdad? De ellos viene nuestra salvación. Nosotros hemos sido salvos por gracia, algo que no merecemos. Y muchas veces, así como dice en Romanos 12, creo que es versículo 3, que no tengamos un concepto equivocado de nosotros, que no miremos a los hermanos por sobre el hombro, que no nos creamos que somos más, sino que pensemos así con cordura, estimándonos los unos a los otros. Y realmente es lo que Dios está buscando en este tiempo, ¿saben? Porque todos anhelamos bendición, ¿verdad? Todos anhelamos que la iglesia crezca, ¿sí? Todos anhelamos que haya personas que se salven. Y sin embargo la Escritura nos dice que así como el Padre y el Hijo son uno, quiere que nosotros seamos uno para que el mundo crea. Ya lo dijimos allí. Y qué interesante es volverlo a reiterar, porque muchas veces yo ando por mi lado, vos andás por el tuyo, el otro hermano anda por allá. Y no. La Biblia nos enseña de que somos familia. Somos familia. Somos hermanos en Cristo. Y podríamos, a ver, me atrevo a decir algo. Somos hermanos de sangre. Claro, porque la sangre de Cristo nos alcanzó, ¿verdad? La sangre de Cristo es la que nos une, hermano. Entonces podríamos decir, ese proverbio, amigo, hay más unido que un hermano. Y podríamos decir, eso no debe faltarnos como iglesia. No debe faltarnos, que realmente pueda haber esa unidad que las Escrituras nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. ¿Se acuerdan que habíamos leído en Isaías 43:7? ¿Me acompañan? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos alcanzó? Lo habíamos dicho el martes pasado. Y dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Claro, Él nos ha alcanzado no para que vivamos una vida individual, independiente, que andemos como un brazo suelto, ¿sí? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y no tenemos que olvidar esto, claro, tenemos que recordar permanentemente todas las verdades de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos bendecirnos los unos a los otros. El versículo 7 de este capítulo 15 dice así, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ahí está, para gloria de Dios. Y bueno, viste, pero qué difícil que es bancarte, Oscarcito, qué difícil que sos, que esto, sí, y sin embargo dice, por tanto, recibidos los unos a los otros. Y si Cristo me recibió, si Cristo te recibió, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Recibíos los unos a los otros. Y pregunto, ¿estamos dispuestos a agradar a los hermanos? ¿Estamos dispuestos a pagar
el precio de alguna manera, por decirlo, aunque ese precio ya lo pagó el Señor. Dice, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Si Cristo me recibió a mí, ¿quién soy yo? Para no recibir, para no amarte, para no cuidarte, para dejarte de lado, para dejarte en el camino, para no buscarte. Si Cristo me recibió, Cristo te recibió. Que realmente no seamos egoístas en esa parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe por qué? Porque glorifica a Dios el recibirnos los unos a los otros. Sí, escuchaste bien. Glorifica a Dios el recibirnos los unos a los otros. Que realmente todo esto que honra al Señor, en vez de vivir yo para mí, pensando siempre en mí, buscando mi beneficio, a ver cómo puedo sacar ventaja. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se humilló a sí mismo. Él no pensó en Él, pensó en vos, pensó en mí, para darnos vida abundante. Y dice, para que unánimes a una voz, glorifiquemos a Dios, que nos recibamos los unos a los otros. Y fíjate, vamos al versículo 13 de este capítulo 15, dice, y el Dios de esperanza. Está rogando el apóstol Pablo acá por cada uno. Fíjate qué interesante. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Hermano, el salmista le decía al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿No será que andamos tristes? Porque no hay ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿No será que andamos amargados porque no estamos unánimes a una voz? ¿No será que estamos tristes porque no tenemos paciencia, porque no tenemos consuelo, porque no pensamos en que vos y yo somos parte de un cuerpo que Cristo formó para que seamos uno? Dice este versículo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Hermano, Dios quiere llenarnos de gozo. Algo que hoy prácticamente se ha perdido y muchas veces hasta la misma iglesia, hasta la misma familia. De todo gozo y paz. Es verdad que muchas veces no tenemos paz, que no tenemos el corazón lleno de esta abundante gracia que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Dice, todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, para que desbordemos en gozo, para que sobreabundemos en paz, para que creamos que esto es posible. Hermanos, si yo no creo que es posible sobreabundar en gozo, sobreabundar en paz, no entendí mucho del Evangelio, porque el Evangelio es eso. Dios ha venido a traernos paz, vida y vida en abundancia. Y muchas veces no vivo de esa manera. Está bien, tenemos problemas, vivimos en un mundo en que vamos en contramano, pero la paz y el gozo debe ser algo que en tu vida y en mi vida se debe vivir, se debe reflejar. Y dice, para que abundemos. Pero ¿sabes de qué manera? En el poder del Espíritu. No hay otro. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, no voy a poder transmitir ni paz, ni gozo, ni la abundancia de su palabra. Me va a costar recibirte, porque ahí dice el versículo 7, recibidos los unos a los otros como Cristo también. Entonces yo tengo que entender de que si Cristo me recibió, yo te debo recibir, yo te debo amar, yo te debo soportar, como dice su palabra, ¿no? Soportar, levantarte, que me levantes. Todos necesitamos los unos de los otros. Y eso es algo práctico que vos y yo tenemos que realmente vivirlo cada día.
que realmente todas estas cosas que son prácticas, que son algo que nosotros debemos expresarlo. Si Dios nos ha aceptado con nuestros defectos, con nuestras diferencias, ¿somos capaces de aceptarnos los unos a los otros? Pregunto. Siempre digo alguna pregunta y a mí me pega primero. Si Dios nos ha aceptado a nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras incapacidades, con nuestros defectos, ¿cómo te estoy aceptando? ¿Cómo te estoy recibiendo? ¿Cómo te estoy abrazando? ¿Sí? Que realmente en este tiempo en el que nos toca vivir, podamos poner en práctica todos estos principios básicos de la palabra del Señor, que realmente nos ayuden a buscar al Señor, y que realmente entendamos que tanto vos como yo somos responsables de preservar la unidad. Efesios 4, ¿se acuerdan? Vos y yo somos responsables de preservar, de cuidar, de incentivar, y sobre todas las cosas, yo acá me anoté una frasecita que te la quiero transmitir. Dios tiene que ayudarnos porque esa unidad puede producirla solamente Dios. Esa unidad que necesita la iglesia en este tiempo. Dios nos tiene que ayudar y yo tengo que reconocer de que lo necesito. Que si Dios no me ayuda, yo por mis propias capacidades no lo voy a lograr. Pero si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha buscado así, si Dios nos ha dejado todo para que realmente nosotros podamos ser uno, está en nosotros activar lo que hace falta en este tiempo. Un poquito lo que quería compartirles y bueno, quizás un par de martes más, si Dios lo permite, podamos seguir con esta carta tan práctica. Versículo 6, lo repito, para que unánime, a una voz, ya qué lindo podamos decir. ¿Se acuerdan cuando cantábamos ese corito que decía, somos uno en el Señor, en el vínculo del amor? ¿Se acuerdan? Me acuerdo, viejito, ¿eh? Bueno, yo por lo menos me acuerdo. Pero que no nos olvidemos de eso. Eso es algo básico para nosotros como familia. Amarnos, ayudarnos, perdonarnos, así como Cristo nos perdonó, así como Cristo se humilló, así como Cristo dejó las glorias. Dice, seamos de un mismo sentir, recibirnos los unos a los otros. Y el Dios de la esperanza, dice, os llene de todo gozo. Necesitamos mucho el gozo, hermanos, en este tiempo. Muchísimo. Y el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor siempre, a pesar de las situaciones que nos tocan vivir. Regocijaos en el Señor siempre. Y eso debe ser algo que nosotros debemos incorporar. Decía el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces yo pierdo el gozo, pierdo la alegría, pierdo de vista que tengo que estar unánime, pierdo de vista que te tengo que estimar, que debemos agradarnos los unos a los otros? ¿Cuánto me cuesta? Pero acordémonos de esto. Somos hermanos de sangre, por la sangre de Jesucristo. Él nos unió. Él nos perdonó. Y si Él nos amó con todos los defectos que tenemos, ¿quién soy yo para no amarte? ¿Quién soy yo para no cuidarte? ¿Quién soy yo para no pensar en vos? No, no. La palabra nos dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esta frase? Los unos por los otros se repite una y mil veces en la palabra. Bueno, buscala, hacer la tarea, abrir la palabra y fíjate que nos dice la palabra de Dios los unos a los otros como algo que necesitamos unir permanentemente. Dejo acá, Dios nos bendiga, nos ayude a incorporar todos estos principios que son básicos y elementales para una vida de poder en el Espíritu para su gloria. Así que los dejo a los chicos ahora dividiéndonos en los grupos, ¿sí? Ana y Ricardo por ahí están, así que nos dividen, nos dan los grupos y aprovechamos el tiempo para estar orando los unos por los otros, ¿sí? Dios les bendiga, hermano.